Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estados Unidos se retira de la UNESCO como de más de 60 organizaciones internacionales. Donald Trump ya lo había anunciado el año pasado, retomando el patrón de su primer mandato. Cierto que no es sorpresa para la agencia de la ONU, para la ciencia, la cultura, la educación y el medio ambiente, pero las consecuencias son reales. Y esto en un contexto geopolítico en el que precisamente estos rubros se enfrentan a vientos huracanados, vientos económicos, ideológicos, tecnológicos. La revolución de la IA está transformando profundamente estos campos. Y para hablar de estos desafíos recibimos a Ernesto Otone. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran placer estar con ustedes. Usted es director general adjunto para la cultura de la UNESCO, aquí con sede en París. Concretamente, ¿cuáles son las consecuencias de la retirada de Estados Unidos de la organización? Bueno, primero decir que no es la primera vez, es la tercera vez en su historia que los Estados Unidos se retiran, después de haber vuelto hace 2 años. ¿Con Biden? Con el presidente Biden. Y tiene dos cosas. Por un lado está el tema de cuestionar el multilateralismo y obviamente nosotros creemos que en este organismo tienen que estar todos presentes, todos los países. Por lo tanto, que no haya un país tan importante como Estados Unidos afecta sin duda en lo programático. Pero lo más importante también es el tema financiero. Es el país que más aporta, digamos, en proporción. Sí, era uno de los países que más aportaba, hay otros. Sin embargo, en los últimos años, en la administración anterior de la directora general Azoulay, se hizo un trabajo para buscar nuevo financiamiento que no fuera tan dependiente del financiamiento regular. Hoy en día estamos hablando que pasamos del 22% que representaba el financiamiento de Estados Unidos a un 8% en el presupuesto integrado, por lo cual ya hay una experiencia acumulada y por lo tanto, contrariamente a otras agencias donde el impacto ha sido muy, muy, muy duro en recursos humanos y en Y el trabajo de campo. El trabajo de campo, obviamente. Ahora, decir que no afecta sería absurdo. Obviamente va a afectar y trataremos con menos recursos de hacer el mismo trabajo que hemos hecho, que en muchos países una organización como la UNESCO es fundamental. Estoy pensando en educación y cultura. Somos la única agencia especializada de todo el sistema de Naciones Unidas en el tema de la reconstrucción, en la salvaguardia del patrimonio. Por lo tanto, hay mucha demanda, sobre todo del sur global. Y hay proyectos ya concretamente en África o en Latinoamérica que ya han sido afectados, recortados, transformados. Sí, lo que ha pasado es que estos últimos meses, acuérdense que la UNESCO hubo cambio también de dirección general, por lo tanto el nuevo director general se está instalando. Que es el egipcio Khaled El Enani. El Enani, sí. Y por lo tanto, hasta que no haya el Consejo Ejecutivo el mes de abril, las cosas están en un estado donde se sigue haciendo, pero no han habido nuevas inversiones, nuevos proyectos. Eso van a empezar a partir del mes de abril. Pero obviamente van a haber recortes y va a haber también la necesidad de buscar más recursos en el sector privado, en los sectores terciarios y también en mayor apoyo en las redes de la UNESCO, que son las cátedras, que son los centros de categoría 2. Y justamente esa diversificación no implica traer también al sector privado, no implica también un riesgo de conflicto de interés. No lo hemos tenido. Los guidelines que hay en la UNESCO son muy claros con respecto a qué tipo de inversiones podemos solicitar, por lo tanto no hay problema. En los últimos años ya había un crecimiento de instituciones privadas, de fundaciones y corporaciones privadas muy importante, incluso muchas de ellas norteamericanas, por lo tanto nosotros seguimos trabajando en Estados Unidos con los museos, con las instituciones. Sí, no es porque el gobierno en sí se desinteresa que la población se divorcia de la UNESCO. Sí, y además hay que saber que en la UNESCO, en el sector de la cultura, tienes también lo que son las convenciones, la del patrimonio mundial, la del patrimonio inmaterial, y en algunas de ellas la UNESCO no se ha retirado, por lo tanto siguen siendo parte, por ejemplo, del patrimonio mundial. Por lo tanto, seguimos trabajando con las instituciones locales en Estados Unidos y con muchas universidades que trabajan con nosotros, o las ciudades creativas, que hay más de 9 en Estados Unidos. Hay una nueva que fue recién nombrada, que es New Orleans.
el Día Internacional del Jazz, que lo hacemos con Herbie Hancock, este año en abril va a ser en Chicago. Entonces están pasando cosas con las redes que tenemos en Estados Unidos o también en otros países. Hay otro país que se retiró, que fue Nicaragua, y seguimos trabajando con la sociedad civil de Nicaragua y con los medios de comunicaciones y otras entidades. El dinero es el nudo gordiano, pero otro también gran desafío para la cultura es la revolución de la IA. Desde el 2021, la UNESCO ya desarrolló normativas para apoyar, digamos, la parte virtuosa de la IA y tratar de mitigar las partes más peligrosas de esta revolución tecnológica, pero bueno, lo cierto es que ya concretamente para el sector de la cultura, como para los traductores, por ejemplo, ya representa una pérdida de trabajo, de ingresos. ¿Cuáles son los desafíos de la IA, de la cultura en la IA? Bueno, como usted lo dice, el tema de la nueva tecnología y específicamente el tema de la inteligencia artificial se tomó el campo de todos los ámbitos de la UNESCO. Educación, cultura, comunicaciones, ciencias humanas, ciencias naturales. Y por lo tanto, el 2021 hubo todo este trabajo de los Estados miembros con el secretariado para sacar lo que era esta recomendación de la ética sobre la inteligencia artificial en todos los campos y mandatos de la UNESCO. Hoy en día hay más de 68 países donde se está llevando a cabo el RAM, que es cómo aplicar este tema de la ética. En el sector de la cultura nosotros hemos visto grandes beneficios, sobre todo en el tema de la preservación del patrimonio, o lo que antes nos demorábamos 3 años en hacer un inventario de un museo, por ejemplo, en un país africano, en Sudán, por ejemplo, ahora el año pasado lo hicimos en 2 meses. Entonces, efectivamente, esta tecnología nos entrega una herramienta más democratizadora de acceso a bienes y servicios culturales. Sin embargo, y esa es la gran discusión que tenemos y el gran desafío que hemos hecho con todos estos últimos 2 años con expertos, es ver cómo se protege, por un lado, los contenidos culturales, los derechos de autor y la diversidad cultural y lingüística. Lo que pasa es que la inteligencia artificial lo que hace es agarrar una cantidad de información, pero cuando esa información proviene de un solo lado, obviamente todo lo que sale como subproducto, bueno, es transformado en una uniformidad de la información. Y programado por un solo lado, por personas que tal vez probablemente no conocen este museo en Sudán, que usted mencionaba. No, y lo más complejo es que, claro, el tema de la diversidad de contenidos es fundamental para tener una visión más amplia que lo que nosotros defendemos. Ahora, en una semana más, tenemos el comité de la 2005, que es sobre la diversidad de expresiones culturales, que es una de las 6 convenciones en el ámbito de la cultura, y la gran discusión que van a tener los estados es si se adopta un protocolo a esa convención que cuando se creó hace 20 años no tenía elementos digitales. Que actualizar las convenciones. Claro, y esto permite saber cómo lo mismo que se pensó hace 20 años, que era para defender el tema de la diversidad lingüística, de expresiones culturales, puede tener un símil en la era digital. Y eso ha sido la discusión de los últimos 2 años y esperamos que los Estados miembros quieran avanzar para tener este acuerdo intergubernamental que va a significar pasar nuevamente por los 193, 94 estados para la ratificación. Un proceso democrático, pero lento. Muy lento. En comparación a la velocidad arrasadora de la inteligencia artificial. Sí, ese problema es que nuestros tiempos humanos no nos dan con los avances tecnológicos. Y efectivamente, cada año perdido es 100% perdido. Es decir, el avance es tan amplio que lo que estamos discutiendo hoy no sé si tendrá validez en 2 años más, porque la tecnología va a modificarse, va a mutar y se va a transformar en algo cada vez más inteligente. Ahora, lo que se plantea en todos los estudios, pues nosotros acabamos de publicar una publicación de expertos que tuvimos durante más de 6 meses trabajando sobre la inteligencia artificial y cultura, es no perder la parte humana de lo que se mete como información. Es decir, que tiene que estar al servicio del ser humano y no viceversa. Y esa es la gran discusión. Y nosotros sabemos que hay países donde no se quiere reglamentar, no digo poner ninguna restricción, es reglamentar, es decir,
cómo asegurar que la utilización de esa información sea en respeto a los derechos humanos, a los derechos culturales y que los autores, sobre todo de contenido cultural, se les pague de manera justa. No se pide más que eso, no se les pide. Y eso es el gran desafío. Un gran desafío, otro gran desafío. Y voy a terminar con esto, es la guerra de alta intensidad en Ucrania. Se cumplen ya 4 años. La UNESCO ha estado muy comprometida con el cuidado del patrimonio, porque claro, son vidas perdidas, vidas rotas, pero también es patrimonio perdido. Se puede todavía trabajar en Ucrania. Hay lugares que ya no son accesibles, inclusive Kiev, la capital, se ha convertido en una zona extremadamente peligrosa. ¿Se puede seguir trabajando? Sí, la respuesta es siempre, y nosotros hemos aprendido a trabajar en zonas de guerra, cosa que la UNESCO no hacía. La UNESCO en su mandato cultural venía después de un conflicto. Nosotros veníamos a reconstruir. Hoy en día, hace 4 años, no solamente en Ucrania, en otros países del mundo, ya estamos en el terreno. Hoy en día tenemos una oficina instalada hace más de 3 años, con más de 45 funcionarios que trabajan ahí. Se ha conseguido una inversión más de $56 millones solamente en reconstrucción, o afiatamiento, o ayuda para los museos. Pero hay cosas que están escondidas y que son muy terribles, aparte de las pérdidas humanas. Por ejemplo, cuando se atacan el tema de la electricidad, está afectando el patrimonio de Ucrania. Porque los museos la no temperatura, pueden funcionar, las temperaturas, y por lo tanto están afectando patrimonio de la humanidad, porque no es patrimonio solamente de un país, representa un patrimonio. Y los sitios de patrimonio, nosotros que llevamos la contabilidad desde hace el primer día de esta guerra, ya más de 623 sitios culturales que han sido dañados. Y esos son los que nosotros podemos reportar por la gente que tenemos en el terreno. Otra cosa que creo que es excepcional es un centro cultural que se puso en el Lviv, financiado por España, que permite que los artistas y creadores puedan tener un lugar para seguir desarrollando su creación. Y eso en tiempos de guerra es fundamental, tal como el trabajo que hacemos en los países fronterizos para mantener lo que es el patrimonio vivo de las mujeres y los niños que han tenido que huir del país y seguir en contacto con sus tradiciones y su cultura. Patrimonio vivo y patrimonio histórico. Ernesto Tone, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es director general adjunto para la cultura de la UNESCO, con sede aquí en París. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y en france24.com. Hasta la próxima.